Ahora le quiero dar la bienvenida al hermano pastor Gerson Quintana, que esta mañana está con nosotros y nos va a hablar acerca de un tema, un muy buen tema. A mí me encanta este mes porque todo el mundo empieza con los propósitos del año, qué es lo que hay en nuestro corazón, qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, cuáles son nuestras metas, cuáles son los retos que tenemos. Y pues hay que orar para que el Señor nos ponga en el corazón retos cada vez más grandes para poder alcanzar, ¿verdad? Cuando me hablas de eso de orar, es que a veces no nos gustan los retos, orar para que el Señor nos ponga más retos, ay, dice uno, me apenas con lo que uno va. El tema que vamos a desarrollar es grandes retos, grandes victorias. Grandes retos, grandes victorias. Grandes desafíos, grandes victorias. Y pastor, quisiera iniciar, ¿cómo podríamos definir un reto o un desafío? ¿Cómo se puede definir para que vayamos aclarando nuestro pensamiento y nos vayamos en la línea? Fíjate que yo tengo aquí unos conceptos acerca de qué es un desafío. Y primero, desafío es una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Segundo, podríamos decir que es un reto, una meta que nos imponemos a nosotros mismos. Y tercero, podríamos decir que es un objetivo que conlleva un esfuerzo, lucha y tenacidad. Está relacionado más bien con algo que nosotros debemos o alcanzar o superar, ¿verdad? Porque a veces creemos que los desafíos se trata únicamente de aquellas metas que nosotros tenemos personales, ¿verdad? Pero basándonos en este concepto podemos decir que desafío puede ser una situación difícil, como decía al inicio, ¿verdad? Una situación difícil que enfrentamos, o una enfermedad, un problema o quizá un proyecto. Podría ser un proyecto que nosotros hayamos tenido en nuestro corazón y queramos emprender, como el caso de alguien que quiere emprender un negocio o quiere iniciar una carrera universitaria, o alguien que está siendo llamado y quiere iniciar un ministerio, ¿verdad? Todo este tipo de situaciones pueden tomarse como un desafío, porque requieren, dice, esfuerzo, lucha y tenacidad. Son las tres cosas importantes que requiere un desafío. Esfuerzo, lucha y tenacidad. Pastor, cuando hablaste también hablaste de un desafío o un reto para enfrentar una enfermedad, un tratamiento. Correcto. Yo conocí a una persona que lo diagnosticaron con cáncer y cuando le dijeron, usted tiene cáncer, la doctora fue muy inteligente, muy sabia y guiada por Dios y le dijo, momentito, cáncer no es sinónimo de muerte, sino sinónimo de lucha. Y eso le cambió la perspectiva a este varón y empezó a luchar. Y sabemos que las quimioterapias, las radioterapias no son fáciles, pero las enfrentaba en el Señor, en el Señor, y en el Señor, porque había escuchado que es sinónimo de lucha, no de muerte. Y hay situaciones que van en el corazón, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para enfrentar esos desafíos que llegan al corazón, pastor? Fíjate, pastor, que mientras yo estaba estudiando, yo me fui a la historia que todos conocemos, ¿verdad? De David y Goliat. Y la hemos oído muchas veces y la tomamos para nosotros como el hecho de enfrentar al gigante y todo. Pero ¿cómo nosotros enfrentamos a ese gigante con lo que hay cuando está en nuestro corazón el problema, ¿verdad? Y yo me imaginaba al pueblo de Israel llegando todos los días a enfrentarse a su miedo más grande. ¿Qué es lo que a nosotros nos causa el miedo? Lo que decías de una enfermedad, tenemos miedo a la muerte, porque no hay seguridad en nuestro corazón quizás de cuál es el futuro que tenemos, ¿verdad? Tenemos miedo a la pobreza, tenemos miedo a, no sé, a tantas situaciones que nos rodean. Pero la única forma en la que nosotros podemos enfrentar esos desafíos que hay en nuestro corazón es qué es lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y yo leía, por ejemplo, cuando Jesús les dice a los discípulos, ¿verdad? En el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, esa parte yo ya la vencí. ¿Cómo nosotros podemos tener esa certeza en nuestro corazón? David, lo que a mí me llama mucho la atención de David es que era un muchacho con una certeza en su corazón de quién estaba con él. Y lo primero que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es quién está con nosotros, quién está de nuestro lado. Porque cuando David llega frente al gigante, no ve al gigante, sino ve al Dios que está dentro de él, capaz de derrotar a ese gigante. Y a veces las enfermedades ponen ese miedo en nosotros como el que tenían los israelitas, ¿verdad? Y lo vemos y inmediatamente nos sentimos derrotados.
o a veces los problemas familiares, a veces los problemas de trabajo, hacen que nos sintamos derrotados antes de enfrentar el problema. Y me gustó eso que decías, que la doctora lo cambió, ¿verdad?, para beneficio del paciente, porque muchos doctores matan al paciente, ¿verdad? Mire, usted fue diagnosticado y le queda tanto tiempo de vida. Entonces eso desanima el corazón. Pero David llega frente al problema y dice, bueno, ¿qué es lo que hay dentro de mi corazón para poder enfrentar esta situación? Cuando Dios está arraigado en nuestro corazón, y algo que me gustaba a mí, hay un texto que me gusta que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué guardo yo en mi corazón? ¿Cuánto de mi fe yo guardo de mi fe está realmente arraigada en mi corazón? Increíble, pastor. El pastor doctor Luis Fernando Solares tiene una frase, y estoy yo desde hace varias semanas atrás preguntarle, pastor, ¿es suya esa frase o es de algún autor más? Pero yo se la he escuchado a mi pastor, al doctor Luis Fernando Solares. El pastor Fernando Solares, precisamente con lo que decís, no le diga a Dios cuán grande es su problema. Aunque si uno lo debe de hacer, pues Señor, tengo este problema. Pero él dice, dígale a su problema cuán grande es su Señor, el Dios de los imposibles. Pero eso se da cuando tenemos arraigado al Señor en nuestro corazón. Así es. Cuando tenemos una relación con Él, que en lugar de ver el problema, el reto o el desafío, miramos quién está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué tan seguros estamos nosotros para decir esa frase, verdad? Porque a veces el problema es que nosotros mismos no estamos seguros de quién es nuestro Dios, quién es el que está con nosotros. Y oí estas frases que encontré. Hemos tratado todo lo demás. Supongo que tendremos que orar y esperar que Dios haga algo. Sin duda me gustaría que ocurran cosas en nuestra familia, pero bien, supongo que Dios sabe mejor. Tan solo esperemos que las cosas salgan bien. Nos conformamos porque el tamaño del Dios al que nosotros estamos sirviendo no lo hemos entendido, no hemos magnificado, ¿verdad? Quizá en nuestro corazón no está arraigada esa imagen del Dios que David tenía. Porque David llega con una seguridad frente al desafío que tenía, pongámosle Goliat, pongámosle enfermedad, pongámosle lo que sea. Y es lo primero que dice, ¿cómo es posible que esto esté amedrentando a los hijos de Dios, verdad? Entonces, ¿cuánto de lo que Dios ha hecho en nosotros nos da la certeza para poder decirle a nuestro problema, mira, este es mi Dios? Vos sos muy pequeño para enfrentarte a mi Dios, ¿verdad? Me gustó muchísimo. Y el otro punto que me gustaría que viéramos, y es que los desafíos y los retos vienen cuando nosotros aprendemos a ser fieles en las cosas pequeñas o a enfrentar situaciones pequeñas. Y vamos a tomar a David de ejemplo, ¿verdad? David venía en un proceso, había cuidado ovejas, pero había tenido situaciones que había enfrentado. Muchas veces nosotros queremos desafíos más grandes o queremos victorias más grandes, pero no pasamos los procesos pequeños. Nos queremos saltar la plana, ¿verdad? Yo quiero que Dios me ponga a mí de una vez una victoria enorme, pero no he aprendido a lidiar con las situaciones pequeñas. Y el mismo Jesús en Mateo 25, 21 dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces nosotros debemos aprender primero a ser fieles, a saber enfrentar las situaciones que vienen día a día, para que cuando vengan los retos grandes nuestra fe esté fuerte, ¿verdad? Me haces pensar, ahorita voy a poner un ejemplo, tal vez muy pequeño y muy vago, pero creo que nos identificamos. Ahorita con el tema de que se le regalan cositas a los niños, ¿verdad? Sus juguetes, cositas así para que ellos jueguen y disfruten. Muchas veces no tomamos en cuenta el instructivo, ¿verdad? Y queremos armarlas, sobre todo cuando es un juguete de armar, ¿verdad? Yo lo puedo hacer es por lógica y uno subestima. Y es un juguete, ¿quién no lo arma? Hermano, y no nos salió. Y nos sobraron piezas y nos faltaron tornillos y mire, es un problema. Pero cuando uno hace las cosas que dice el instructivo, dice uno, ahí va teniendo sentido. Pero a veces nos saltamos, ¿verdad? Lo que decís precisamente. Procesos. ¿Por qué no iniciamos viendo el instructivo? ¿Por qué no iniciamos leyendo la palabra? ¿Por qué no iniciamos teniendo relación con Dios? Exacto. Esos desafíos de la oración de la mañana, esos desafíos del devocional diario, esos desafíos de agarrar, no por costumbre, sino por hábito bueno,
la lectura de la palabra para que cuando vengan las tormentas uno esté fuerte. Pero son esos pequeños comienzos, eso es de lo que habla nuestro hermano Pastor Gerson. Sí, porque fíjate que la fe no se trata de conocimiento. Exacto. No se trata de cuánto nosotros hemos escuchado, sino de cuánta relación nosotros tenemos. Cuánto confío yo en tu persona. Amén. Es de acuerdo al tiempo que paso contigo, ¿verdad? Y lo vemos en las parejas. ¿Cuánto conocemos nosotros a nuestra esposa? Es porque nosotros sabemos cómo duerme, qué come, qué no le gusta, qué gestos pone cuando está molesta o cuando la mirada que te sirve. Sí, pero se trata de relación, muy bien decías, y me recordaste, yo soy técnico de profesión, ¿verdad? Yo estudié sistemas y trabajé en eso, y para mí, al inicio de mi carrera, fue bien difícil ese tema de que uno quiere hacer las cosas por sus propios medios. Nosotros queremos, por nuestros propios medios, resolver los problemas, salir adelante, poner nuestra habilidad o nuestra inteligencia por encima de las direcciones que nos dan, incluso la Biblia. Nosotros queremos saltar, encontramos personas en la Biblia que se quisieron saltar las órdenes de Dios y el resultado no fue nada agradable, ¿verdad? Entonces, pareciera que a veces las cosas que nosotros tenemos que hacer son muy pequeñas o no requieren de nuestra importancia, de nuestro tiempo, y por eso las dejamos a un lado. No, a mí mándenme el desafío más grande porque yo ya tengo muchos años de ser cristiano, yo soy una persona madura, yo quiero que los retos sean... Pero Dios quizá está probando nuestra paciencia y nuestra obediencia a través de las cosas pequeñas. Y cuando nosotros aprendemos a obedecer en las pequeñas, Dios nos va a traer una victoria más grande cuando el desafío sea más grande. Y nos compartías un versículo, Pastor, Job capítulo 8, versículo 7, que a mí me gustó mucho y por eso me voy a tomar el atrevimiento de leerlo, Pastor, en la nueva traducción viviente. Aunque comenzaste con poco, correcto, terminarás con mucho. No escatimemos los pequeños comienzos, no escatimemos los pequeños pasos que vamos a dar. A veces decimos un versículo al día que se aprenda, hermano. Ay Dios, pero uno. Pero si uno se aprende uno al día, son 365 versículos a final de año. Son esos pequeños comienzos de los que estás hablando. Sí, y eso que decías de los buenos hábitos, ¿verdad? Los buenos hábitos. Y Dios valora esos buenos hábitos en nosotros, de buscarle a Él, de tratar de inquirir, porque una cosa es leer por leer y otra cosa es inquirir. Y el tiempo del devocional es tan importante porque cuando nosotros le dedicamos esas primeras horas del día a Dios, esos primeros minutos del día a Dios, Dios ve la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, en esta cosa pequeña Él está poniendo su interés, yo voy a actuar sobre eso, ¿verdad? Estamos hablando de los grandes retos o los grandes desafíos que provocan grandes victorias. Y a veces le pedimos al Señor oportunidades, Pastor Gerson. Señor, por favor, dame una oportunidad. Y de repente el Señor la da. Y cuando llega la oportunidad, caemos, perdón lo que voy a decir, perdónenme, pero caemos en la mediocridad de decir, ay, yo no soy capaz. Pero ¿y no estábamos pidiendo esa oportunidad? Hermanos amados, muchos de esos grandes retos empiezan y provocan también grandes oportunidades. ¿Verdad que deberíamos de aprovechar oportunidades que se dan a veces una vez en la vida, Pastor? Sí. Y a veces por miedo las desaprovechamos. A veces alguien dice, agarre, hombre, enganche, ahorita, hágalo. Y uno por temor no lo hace. Y después uno dice, ¿por qué no lo hice? Teniendo la oportunidad. Y lo que pasa es que nos sucede lo que decías al principio, de que vemos la situación no como una oportunidad, sino como un problema. Entonces el desafío tenemos chance de verlo o como problema o como una oportunidad. Las personas exitosas ven todos aquellos retos o desafíos en la vida como grandes oportunidades. Y yo me pongo a pensar, si nosotros como hijos de Dios vivimos una vida de derrotismo, ¿verdad? En que todo lo que viene a nuestra vida, ay, es que esa enfermedad, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? En lugar de decir, Señor, ¿qué voy a hacer con esto? Y mira, vamos a ir a la historia de David otra vez, a la historia de David. David llega y empieza a ver a todo el mundo asustado, pero había un premio para el que venciera a Goliat. Y el rey había ofrecido la mano de su hija y que lo iba a poner como alguien importante. David vio ahí una oportunidad. Bueno, voy a estar en el reino, voy a casarme con la hija del rey y además le voy a enseñar a todos estos quién es Dios. O sea, tengo muchas oportunidades.
a veces ni siquiera aprovechamos la oportunidad de que a través de lo que a nosotros nos pasa, podamos predicarle a nuestros propios familiares, imagínate. Y sino que en lugar de eso, empezamos a contar nuestras desgracias, ¿verdad? Empezamos a contar nuestras tristezas. Si David se pone al lado de los demás, ay, sí, muchacha, este cuate sí nos vino a derrotar, qué triste para nosotros los judíos. En lugar de eso dice, ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que este incircunciso, dice la Biblia, ¿verdad?, venga a tratarnos así? Entonces, yo creo que está en nosotros el tomar la actitud, porque Dios pone frente a nosotros el desafío como una oportunidad, pero no nos obliga tampoco a enfrentarla. La pone porque sabemos que podemos llevarla. Dice que Él no nos da pruebas más grandes de las que podamos nosotros sobrellevar, pero es mi decisión si yo la enfrento como el desafío que es y logro sacar una victoria de ahí, o simplemente me dejo vencer, ¿verdad? Y me escondo todos los días, igual que el pueblo de Israel. El ejército iba y todos los días se escondía y salían a que los maltrataran, y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. ¿Qué está haciendo el diablo con las situaciones que nosotros tenemos frente a nuestra vida? Quizá las usa para amedrentarnos, avergonzarnos, hacernos sentir que no podemos. Eso que decías, a veces tenemos a gente que nos empuja a tomar decisiones, ¿verdad? Mire, es el momento, hágalo. Y es Dios quizá el que nos está hablando. Te voy a contar así rapidito una experiencia. Nosotros con mi familia, tenemos ahí testimonio, pasamos una situación económica muy difícil durante un tiempo. Y en este tiempo de pandemia decidimos creerle a Dios y dar un paso de fe con el tema de nuestra casa. Y no había dinero, no había trabajo, estábamos en pandemia, todo el mundo estábamos sufriendo, pero hemos visto la bendición de dar el paso de fe. Porque cuando David va y dice, yo me voy a enfrentar a él, ese es el momento en el que Dios dice, bueno, ahora te voy a respaldar, ¿verdad? Yo voy contigo, tranquilo. Entonces no importa qué situación tenga usted enfrente, no importa de qué tamaño se vea el gigante, si usted da el paso de fe, tenga la seguridad de que Dios lo va a respaldar. Amén, amén. Fíjate que el versículo del día, que está en el 22:5, y lo comentábamos hace un ratito, precisamente lo que decías. Lo escuchaste cuando decía, clamaron a ti y tú los salvaste, confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Hay dos cosas, lo que está diciendo mi hermano Pastor Gerson, actuar en la voluntad, en el tiempo y por fe en el Señor, y hacerlo por mi propia cuenta. Si yo hago las cosas por mi propia cuenta, voy perdido. Si yo voy confiando en mi propia prudencia, voy perdido. Pero si por fe doy ese paso, sabiendo quién está conmigo, sabiendo quién está en mi corazón y quién es el que me respalda, hermano, las buenas noticias es de que usted va a tener una gran victoria. ¿Qué aprendemos de cada situación? Por ejemplo, en la escasez aprendemos a cómo manejar mejor nuestros recursos. En la enfermedad aprendemos a cuidarnos. O sea, siempre hay una lección en medio de lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Y mira, los retos vienen. Si David no tomaba ese reto, Dios hubiera buscado a alguien más para hacerlo. Las oportunidades vienen una vez en la vida, dijiste al inicio, ¿verdad? Y es cierto, a veces hemos dejado pasar una bendición que Dios tenía para nosotros y vivimos muchos años lamentándonos por cosas que dejamos de hacer, que Dios puso frente a nosotros como un desafío. Quizá era iniciar un negocio, quizá era comprar una casa, quizá era iniciar una carrera universitaria, quizá era cambiar el carro. O sea, tenemos que tener la seguridad de que si nosotros damos ese paso, el Señor nos va a respaldar. El Señor va a estar con nosotros. Amén. Si es la voluntad de Dios, si Dios lo puso ahí, pues nosotros tenemos que aprovecharlo como una oportunidad. Hemos disfrutado de esta conversación, este tema con nuestro hermano Pastor Gerson Quintana. Y usted dice, bueno, hermanos, ya, me están animando. Voy a hacer todo por fe y en fe. Pero Pastor Gerson, para esas grandes victorias hay dos ingredientes principales que propones esta mañana que los debemos de agarrar, que los debemos de tomar, aprender y no soltar, aferrarnos en el nombre de Jesús en el buen sentido para obtener esas grandes victorias. ¿Cuáles son esos dos ingredientes, Pastor? ¿Qué necesitaba David para enfrentar el desafío, para enfrentar a Goliat? Primero, valentía, ¿verdad? Y a veces nosotros carecemos de valentía. Y digamos,
el diablo aprovecha muchas veces el temor que naturalmente hay en nosotros. Yo no sé si has visto, pero los niños cuando nacen, sus primeros años, no le tienen miedo a nada. El miedo es algo que se va desarrollando conforme a las experiencias, ¿verdad? Yo toco esto, me quema, entonces le tengo miedo a eso. Yo toco esto otro y me lastima, entonces, o la forma en la que nosotros nos relacionamos con la gente nos va hiriendo y entonces genera en nosotros temor. Y el diablo aprovecha ese temor y entonces hace que nuestra valentía mengüe. Y el Señor está esperando de nosotros, primero, valentía. Y lo segundo, fe. Si nosotros sumamos esas dos cosas, hacemos la mezcla, ¿verdad? Entonces nos convertimos en personas útiles delante de Dios, poderosas. Porque lo que hizo a David vencer a Goliat no fue la onda, no fue la piedra, no fue el hecho de que era pastor, no llegó a cantarle sino el hecho de tener la valentía de enfrentarlo y confiar en que Dios iba a encargarse de él. ¿Por qué le agarró una piedra? ¿Quién hubiera imaginado que una piedra podía vencer a un gigante tan grande, verdad? Era ilógico, incluso el gigante se ríe. Y el diablo muchas veces se va a reír de nosotros cuando nosotros demos el paso de fe y tomemos el valor de actuar frente a las situaciones. Y mira, yo creo que hemos dejado muchas victorias de lado por falta de valentía. Y Dios está diciendo, bueno, dale hijo, estoy esperando que des ese paso para echarte la mano, ¿verdad? Y la fe, ¿cuánto de nuestra fe está involucrado en nuestras decisiones? ¿Cuánto de la fe? Y vamos a regresar a lo que al inicio hablábamos. ¿Por qué nuestra fe es débil? ¿Por qué nuestra fe no tiene la fuerza suficiente para que nuestras decisiones sean basadas en la confianza absoluta en el Señor, sino que empezamos a ver, ay, es que si hago esto, posiblemente, vemos todas las posibilidades como seres humanos, ¿verdad? Porque nuestra mirada no está puesta en el Señor por falta de relación con Él. Correcto. Por falta de esas buenas costumbres que decías, esos buenos hábitos que decías al principio, de buscar a Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de un tiempo de silencio. Yo estaba viendo una serie de televisión y decía la persona en la serie, inicio mi día de la siguiente manera. Abro mis ojos y le doy gracias a Dios. Me arrodillo para hablar con Él. Leo su palabra y luego me quedo en silencio para escuchar qué es lo que Él tiene que decirme. Es una bonita relación, ¿verdad? Pero a veces solo queremos, Señor, por favor, mírame, mis problemas, y pues nos vamos, ¿verdad? Pero no hay una relación, entonces nuestra fe no se fortalece porque no conocemos a Dios como debemos conocerlo. Amén. David conocía al Señor muy bien, ¿verdad? Como para saber que Él no lo iba a dejar y que solo necesitaba dar el paso de fe. No necesitaba ni la piedra fue un pequeño instrumento, ¿verdad? Entonces, dos cosas importantes, la valentía y la fe para enfrentar los desafíos este año. Y obtener grandes victorias. Grandes victorias. Queremos grandes victorias, pero sin el proceso. No, necesitamos ser valientes, ¿verdad? Para obtener grandes victorias hay que ser valientes. Se nos ha olvidado lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Deje de hacer las cosas que le corresponden a Dios y mejor ocúpese por lo que usted tiene que hacer. Por ejemplo, tomar la medicina, eso le corresponde a usted. Dios lo va a sanar, ¿verdad? Usando la medicina. Haga lo que tenga que hacer y deje a Dios lo que tiene que hacer Él. ¿Qué le parece si ponemos esto en las manos del Señor, pastor? Dar el paso. Dar el pasito de fe. Dar el paso, sí, porque, mira, Dios no va a hacer aquellas cosas que nosotros no le permitamos hacer, ¿verdad? Amén, así es. Y a través de nuestras acciones le demostramos a Él nuestra decisión para hacerlo, pero también le demostramos al mundo quién es Dios. Y ojalá y en este año podamos enfrentar grandes retos. No solo ver grandes victorias, porque si yo digo, ojalá que este año podamos tener grandes victorias, no, ojalá que este año podamos tener grandes retos, porque los grandes retos van a formar nuestro carácter, van a formar nuestra dependencia de Dios, van a formar nuestra fe. Y entonces vamos a tener grandes victorias. Las victorias vendrán como resultado de poder poner delante de Dios esos retos y actuar. Amén. Así que yo les reto a ustedes, hermanos que están ahí en casa, a que
se atrevan a enfrentar sus desafíos agarrados de la mano del Señor. ¿Te gusta orar, pastor? Sí, gracias, pastor. Vamos a orar. Señor, tú que eres todopoderoso, tú que gobiernas el universo, Señor, sabemos que estás inclinado hacia nosotros para poder bendecirnos. Nos has dado un espíritu, Señor, de valentía. Has puesto tu espíritu en nosotros para ser valientes, para enfrentar los retos que cada día tenemos. Esta mañana venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que pongas en nosotros esa pequeña chispa para poder enfrentar los desafíos que este nuevo año traen. Que podamos, Señor, ver tu gloria a través de las situaciones, que no veamos las situaciones como problemas, sino las veamos como oportunidades, porque sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que va delante de nosotros. Como David, Señor, queremos enfrentar esos retos seguros de que tú actuarás en el momento necesario. Padre, bendigo a cada una de las familias que hoy están ahí en su casa viendo este programa, para que tú pongas en ellos, Señor, ese valor, esa fe para actuar y poder recibir las bendiciones que tú tienes para cada uno. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén.